Equilibrio de mercado. En este video vamos a ver cómo es que se forma el equilibrio de mercado, lo cual recomiendo ver los videos de oferta y demanda para comprender mejor el tema. Entre la oferta y la demanda vemos que hay un punto en el cual coincide la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, que es lo que se conoce como cantidad de equilibrio, la cual se da a un precio de equilibrio. Es decir, los planes de los productores coinciden con los planes de los consumidores para esa cantidad de equilibrio y a ese precio. Es decir, que la cantidad de equilibrio se da cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Ahora vamos a analizar el caso de los excesos de oferta. Esto sucede cuando el precio es mayor al de equilibrio. Por ejemplo, ahí vemos que a ese precio mayor a equilibrio tenemos esa cantidad demandada y esa cantidad ofrecida. Como vemos, a ese precio mayor a equilibrio hay un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque la cantidad ofrecida es mayor que la demandada, es decir, lo que el productor produce no se vende por completo, sino que solo se vende lo que se demanda. Ahí vemos el exceso de oferta. Entonces, el exceso de oferta se da cuando la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. ¿Y podemos medir esta cantidad? Sí. La cantidad ofrecida, XS, menos la cantidad demandada, XD, nos va a dar el exceso de oferta. Entonces, si hay un exceso de oferta, para ir a la situación de equilibrio, el precio va a tener que bajar. Bien. Ahora vamos a ver el exceso de demanda. Este se produce para un precio menor al de equilibrio, y ahí vemos las cantidades demandadas y ofrecidas a ese precio. Notamos que existe un exceso de demanda. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Podemos determinarla como XD menos XS y así vemos cuál es el exceso. Si hay un exceso de demanda, para volver al equilibrio, el precio va a tener que subir, como vemos en el gráfico. Ahora, vamos a ver qué sucede si el equilibrio cambia. Esto puede verse porque cambie la oferta, porque cambie la demanda o porque cambien los dos a la vez. En este caso vamos a ver un traslado simple donde solamente va a aumentar la oferta y de este modo vemos que el nuevo equilibrio se va a dar en ese punto B. En ese punto vemos que el precio es menor y la cantidad de equilibrio es mayor, como vemos. Ahora, vamos a interpretar gráficamente la pendiente. En este caso vamos a ver una oferta con mucha pendiente, es decir, casi vertical. Y está en equilibrio con la demanda. Y ahora nos preguntamos lo siguiente. ¿Qué sucede si aumenta la demanda? Y vamos a ver que la variación en el precio de P sub 0 a P sub 1 fue mayor que la variación en la cantidad de X sub 0 a X sub 1. Ahora, veamos que esto es lo que pasa cuando la pendiente de la oferta es casi vertical. Pero, ¿qué pasaría si la pendiente de la oferta fuese casi horizontal? Es decir, tuviese mucho menos pendiente. ¿Qué sucedería cuando tiene mucho menos pendiente y hay un aumento de la demanda? En este caso vemos lo que acabamos de decir y el aumento del precio se da de P sub 0 a P sub 1, pero es mucho menor que el aumento que se da en la cantidad de X sub 0 a X sub 1. Ahora vamos a analizar el tema de los cuadrantes. Es importante ya que nos va a servir para saber cómo son los cambios en los precios y las cantidades de equilibrio y qué aumentos se dan en las distintas proporciones.
o las disminuciones que se dan en distintas proporciones. Partimos de este equilibrio, ¿no? Para una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio, y a partir de allí podemos dividir al gráfico en 4 cuadrantes. El orden de estos cuadrantes va a ser primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, en ese orden. Ahora vamos a analizar lo que dijimos cuando aumenta la demanda y disminuye la oferta. En este caso supongamos que aumenta la demanda porque cambió alguno de los factores subyacentes de la demanda, como puede ser el gusto. Aumenta la demanda. Vemos que la demanda corta al primer cuadrante en esos dos ejes, donde está el puntito rojo y este otro punto rojo. Estos dos puntos hay que tenerlos en cuenta para poder hacer el análisis. Vemos que la oferta, S sub 0, va a disminuir porque dijimos que íbamos a mostrar un aumento de demanda con una retracción de la oferta. Esta disminución de la oferta se da dentro del primer cuadrante. Por lo tanto, podemos decir que el precio de equilibrio va a aumentar y la cantidad de equilibrio también va a aumentar. Y como se da dentro del cuadrante, el incremento de la demanda va a ser mayor que lo que disminuyó la oferta. Ahora, ¿qué sucede si disminuye la oferta, pero lo hace en la misma proporción que aumentó la demanda, de D0 a D1, y la oferta se disminuye de S0 a S2? No es que la oferta haya disminuido varias veces, sino que estoy mostrando cómo va disminuyendo la oferta y cómo van cambiando las cantidades y los precios para poder comprender el tema de los cuadrantes. En este caso vemos que como toca al punto rojo, que habíamos dicho que teníamos que tener en cuenta, decimos que el aumento de la demanda se da en la misma proporción que la disminución de la oferta. Como vemos, el precio de equilibrio aumentó de PE a P2 y la cantidad de equilibrio abajo es exactamente igual a la que había en el punto A. Ahora, ¿qué sucede si la oferta disminuye y habiendo aumentado también la demanda? Porque es un aumento de demanda con restricción de oferta, pero la disminución de la oferta es en mayor proporción que el aumento de la demanda. Si esto pasa, vemos que el equilibrio, el punto D, ya se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, el precio va a aumentar de PE a P3, pero la cantidad de equilibrio X sub 3 va a disminuir. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Que si aumenta la demanda y disminuye la oferta, podemos decir con seguridad que el precio de equilibrio siempre va a aumentar. Y con respecto a las cantidades, si no conocemos las proporciones con que se han producido los cambios, podemos decir que puede aumentar, puede disminuir o permanecer constante. Ahora vamos a hacer otro análisis. Como vemos, aumenta la demanda de D0 a D1. Tenemos en cuenta los dos puntos donde la demanda corta los ejes del primer cuadrante y ahora la oferta aumenta de S0 a S1. El nuevo equilibrio en el punto B se da para una cantidad de equilibrio X sub 1 y un precio de equilibrio P sub 1. Tanto el precio como la cantidad aumentan. Como el punto se encuentra dentro del primer cuadrante, entonces decimos que ambos aumentan y que el aumento de la demanda se da en mayor proporción que el aumento de la oferta. Ahora, si aumenta la oferta de S0 a S2, habiendo aumentado la demanda de D0 a D1, vemos que los dos lo hacen en la misma proporción. Y esto provoca que el precio de equilibrio sea el mismo y la cantidad de equilibrio aumente. Ahora, si aumenta la demanda de D0 a D1 y aumenta la oferta
de S0 a S3, el nuevo equilibrio se da en el punto D. Vemos que el precio ha disminuido a P3, de PE a P3, y la cantidad ha aumentado de XE a X3. Esto se debe a que el nuevo punto de equilibrio ha salido del primer cuadrante y ahora está en el cuarto cuadrante. Entonces, si aumenta la demanda y aumenta la oferta, con seguridad podemos decir que la cantidad de equilibrio va a aumentar. Sin embargo, el precio puede aumentar, puede disminuir o permanecer constante, en el caso de que no conozcamos las proporciones con que aumentan la oferta y la demanda. Y si lo conociéramos, sabríamos en qué cuadrantes nos encontramos para afirmar esto. El objetivo de explicar el primer cuadrante es para que comprendan cómo se comportan los equilibrios cuando están en los distintos cuadrantes. Este mismo análisis lo podemos extender si analizamos qué sucede cuando disminuye la oferta ante un aumento o disminución de la demanda en el segundo cuadrante, o qué sucede cuando disminuye la demanda ante un aumento o disminución de la oferta, y qué sucede en el cuarto cuadrante cuando aumenta la oferta ante un aumento o disminución de la demanda. Recomiendo practicar mucho y van a ver que son muy sencillos.